y bienvenidos a este encuentro a todos y a todas, que nos hemos retrasado un poquito por problemas técnicos, pero bueno, estamos ya aquí. Y bueno, pues bienvenidos a este encuentro que podéis seguir tanto por Twitch como por Facebook como por LinkedIn. Esta semana ha sido el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, que se celebra el 17 de noviembre, y el Día Mundial del Cáncer de Páncreas, que fue ayer, 18 de noviembre. Desde Osoigo, pues queremos dar visibilidad a estos dos tipos de cánceres y para ello nos acompañan hoy Virginia y Rocío. El padre de Rocío fue paciente oncológico de cáncer de pulmón y ha estado trabajando durante muchos años en atención primaria y desde hace 11 trabaja en un servicio de urgencias hospitalarios en Madrid. Y bueno, en su día a día pues trata con muchos pacientes oncológicos. Y bueno, lo primero es daros las gracias a las dos por querer participar y compartir un ratito con nosotros. Y vamos a empezar conociendo un poco la historia del padre de Rocío. Así que Rocío, bueno, lo primero, bienvenida y cuéntanos cuál es la historia de tu padre. Bueno, yo hace 4 años y medio mi padre le hicieron, bueno, tenía dolores en una costilla porque yo, jugando con mi sobrino pues se dio un golpe y durante varios meses pues no le daban importancia. Pues parecía que podía ser una pequeña fisura en la costilla y lo dejaron ahí, pero bueno, el dolor no remitía. Cuando él ingresa a principios de diciembre del 2016, le hacen unas placas y un escáner porque él ya tenía pancreatitis de otras veces y ya le detectan que tiene un cáncer de pulmón, pero que estaba extendido, que ya tenía metástasis en todo el cuerpo. La noticia es un shock, evidentemente, porque no te esperas algo así y tú ves cómo esa persona, o sea, tu padre, va degenerando poco a poco, porque cuando ya es tarde, poco pueden hacer por un paciente con metástasis. Entonces, en 3 semanas, 4, él fue perdiendo peso, tenía unos dolores enormes, lo trataban con morfina y una combinación de medicamentos para poder paliar lo que es los dolores que produce una metástasis en los huesos, en el hígado, en todas las partes. Ya. De hecho, al final ya tenía tumores incluso en la cabeza, en el cerebro. ¿Vale? Él perdía a veces el conocimiento o tenía como deliraba, ¿vale? Por culpa del tratamiento. Eh, Al final poco se pudo hacer, él era un hombre que fumaba, no se cuidaba, también es verdad. Eso es bastante importante, que te cuides y que hagas caso a los médicos. Pero bueno, en el caso de él, por ejemplo, ya no hubo nada más que hacer porque ya estaba extendido, o sea, se lo pillaron tarde. Y al mes o así, pues falleció. No hubo mucho más que hacer por él. El shock que tiene la familia es inmenso. Sí que deberían de haber alguien que ayudara a asimilar este proceso, que va muy rápido y que no te da tiempo a asimilar lo que está pasando. Porque entre que estás cuidando a tu familiar y que quieres que esté bien, que no tenga dolores, que siempre tienes la esperanza de que algo venga y que lo pueda curar o que no te da tiempo a asimilar lo que está pasando realmente. Entonces, yo creo que estas cosas están bien para que se sepan, para que haya más pruebas, más investigación, para que haya apoyo también para los familiares que también lo pasan mal. Y bueno, esta es la historia de mi padre. Es lo que yo he vivido con él y por desgracia me ha tocado por más parte de familia otro tipo de cánceres, pero bueno, en concreto eh, lo pilló tarde, era un tumor muy pequeñito que parece ser, no sé qué dirá Virginia, pero bueno, lo que a mí me dijo la oncóloga es que los tumores de páncreas cuando es uno muy pequeñito suelen ser los más peleones porque se ramifican muy rápido. Entonces eso hace que la metástasis llegue al resto del cuerpo. Pues gracias, Rocío, por compartir, que bueno, puede ser duro en muchas ocasiones, ¿no? Compartir estas historias, así que muchísimas gracias Gracias a por, vosotros. por querer participar y compartirla. Y justamente ahora con Virginia vamos a ahondar un poquito más en las señales de alerta
de estos dos tipos de cánceres. Bueno, primero vamos a empezar con el de pulmón y hay que recalcar que se diagnostican cerca de 30.000 casos de cáncer de pulmón cada año en España. Entonces, bueno, Virginia, cuéntanos un poquito más acerca del cáncer de pulmón, qué señales de alerta hay, o bueno, lo que comentaba, por ejemplo, Rocío, ¿no? Si es verdad que esos tumores pequeñitos son los más peleones. Bueno, buenas tardes. A ver, el problema que tienen estos tumores, bueno, es fundamental decir lo que tú has comentado, que es uno de los tumores con mayor incidencia en toda la población, tanto en la población en hombres, en mujeres, en España, en todo el mundo. No es el más frecuente, pero es uno de los más frecuentes y tiene mucha relación con lo que decía Rocío, que es el tabaco. Y es que el 85% de los tumores de pulmón se relacionan con el hábito tabáquico. Entonces, eso, pues la verdad es que es una cosa que hay que tener en cuenta porque es un factor de riesgo que se podría prevenir, se podrían hacer muchas campañas con la gente joven, se podría intentar invertir más en la deshabituación, pero bueno, por circunstancias que no vienen a casa no se hace y la verdad es que eso es una cosa importante. Como tú dices, efectivamente, se estima más o menos que en el año 2021 se van a diagnosticar alrededor de 30.000 casos en España de tumores de pulmón, con lo cual fijaros la incidencia que tiene, ¿no? Y el problema fundamental es exactamente lo que nos ha contado Rocío, y es que son unos tumores que la mayoría de las veces cuando se diagnostican ya hemos llegado tarde. Porque son tumores que en un primer momento no suelen dar ninguna sintomatología, con lo cual el paciente no nota nada, el paciente lleva una vida absolutamente normal y cuando empieza a dar síntomas y encontramos el tumor, probablemente ya lo encontremos en estadios bastante avanzados de la enfermedad. Y además tiene otro problema más y es que suele dar unos síntomas que no son específicos de cáncer, sino que tú te los puedes encontrar en cualquier otro proceso respiratorio en este caso. O incluso, como le pasó al padre de Rocío, en otra zona diferente y lo que sería la zona del aparato respiratorio no tener ningún síntoma. Entonces, primero para empezar me gustaría contaros un poco los síntomas de alarma que podemos tener a nivel respiratorio, que sería un poco lo que más frecuentemente podemos encontrar y luego si queréis os cuento lo que se podría encontrar fuera, que va muy acorde con lo que ha contado Rocío. Es muy frecuente, pero también me gustaría deciros que no todos los pacientes con cáncer de pulmón tienen estos síntomas que yo os voy a decir, es decir, no tienen por qué tenerlos todos, es la tos. Es frecuente que veamos pacientes que tienen una tos persistente, que les ponemos tratamiento, que no mejora o incluso a veces empeora. A veces encontramos pacientes que nos vienen contando que tienen un esputo, que es la secreción que se produce cuando se tose, que tiene sangre o que tiene el color de un metal oxidado, pero que no solamente aparecen en los tumores de pulmón, sino que hay otras enfermedades respiratorias que también pueden tener esta sintomatología. Entonces, a veces te hace pensar que el paciente puede tener otro problema. Pueden tener también dolor en el pecho, es un dolor que ellos suelen contar como un dolor que aumenta con la inspiración profunda, que suele aumentar también con la tos, incluso a veces te cuentan que cuando se ríen también les produce dolor. Tienen a veces un síntoma que es la ronquera, la disfonía que decimos nosotros, también un poco por irradiación, y a veces vienen con dificultad para respirar, pero si conocéis a pacientes que tengan cáncer de pulmón, o en este caso Rocío, probablemente me vas a decir que a lo mejor no ha tenido ninguno de estos síntomas tu padre en un comienzo, con lo cual, pues fijaros que tenemos síntomas que parecen que estarían muy relacionados con el cáncer de pulmón, pero que hay pacientes que no los tienen. Sí que suele ir muy asociado que suelen tener cansancio, un cansancio exagerado, suelen tener pérdida de peso que no sabes muy bien por qué, pueden tener náuseas, pueden tener vómitos, pueden tener pérdida de apetito, pero bueno, tampoco a veces se puede relacionar con que el paciente está cansado, con que tiene estrés, es decir, que hay muchas veces que, como decía Rocío, pues le dolía una zona en la costilla que casualmente había tenido un traumatismo con un nieto y entonces pues se pensó que podía ser algo en la costilla, un traumatismo costal, una fisura, y entonces se demoró un poco el diagnóstico. Hay veces que lo que decía Rocío, el paciente viene y lo que te dice es que le duele mucho la espalda y vienen con dolores de espalda, que les pones tratamientos, no mejoran o mejoran un poquito y después vuelven a empeorar. Y cuando te pones a estudiar ese dolor de espalda, pues a lo mejor el paciente lo que tú encuentras es una metástasis ósea. Y cuando te pones a buscar el tumor primario, lo que te encuentras es un pulmón, un cáncer de pulmón, que es el tumor primario que ha originado esa metástasis.
En otras ocasiones el paciente viene porque tiene un dolor de cabeza tremendo y cuando le haces un escáner, pues a lo mejor lo que tiene es una metástasis cerebral y no ha tenido ningún otro síntoma previo. Y entonces te pones a buscar y lo que encuentras efectivamente es un primario de pulmón. Otras veces hacen crisis epilépticas, otras veces hacen trombosis venosas en algún miembro y es porque han hecho un coágulo. Entonces, bueno, quiero deciros que es difícil muchas veces porque no hay ningún síntoma específico que nos haga pensar, bueno, pues este paciente tiene este síntoma y entonces tiene un cáncer de pulmón con toda seguridad. No, son síntomas que, como veis, son síntomas que puede tener un catarro, que puede tener, pues es un traumatismo costal, que puede tener una bronquitis, que puede tener una neumonía y que hay veces que demoramos el diagnóstico precisamente por eso, porque pensamos que son otras enfermedades, ¿no? Muy interesante lo que comenta Virginia, muy interesante. Y vamos a hacer un poquito un salto y vamos a ir al cáncer de páncreas. No sé si controlas también datos y bueno, me gustaría también preguntarte, porque bueno, vamos a contar lo que ella tiene también un proyecto que es sobre alimentación oncológica. Entonces, a ver si también nos puedes comentar un poquito acerca de la alimentación oncológica en estos dos tipos de cánceres y en el cáncer en general, si quieres también hacer así un poquito el resumen. Sí. A ver, si queréis os cuento primero un poquito los síntomas de alerta en un cáncer de páncreas. Deciros que el cáncer de páncreas es bastante menos frecuente que el cáncer de pulmón. Se estima más o menos que a lo mejor en España en 2021 vamos a diagnosticar alrededor de 9.000, que es bastante inferior al número de casos que hemos dicho de pulmón, pero bueno, tampoco es una cifra desdeñable, también es un número importante. Y aquí los síntomas pues pasa un poco lo mismo, son pacientes que en un primer momento los tumores no dan ninguna sintomatología y el paciente está asintomático durante meses y a lo mejor está ya con un tumor de páncreas. Y cuando se pone a dar síntomas, pues a veces ya llegamos tarde porque está bastante avanzado. Y además es que pasa lo mismo que con el pulmón. Los síntomas que presentan estos pacientes se pueden deber a multitud de enfermedades de vía biliar, y hepática y abdominal que no tienes por qué pensar en un primer momento que se trata de un cáncer de páncreas. Entonces, hay un síntoma que sí que es bastante frecuente, pero que os repito que no todos los pacientes lo tienen, que es la ictericia, que es cuando los pacientes vienen con una coloración amarillenta en la piel y en las conjuntivas. Cuando les miras a los ojos y las conjuntivas tienen un tinte ictérico amarillo, o a veces no es un tinte, es amarillo de verdad, vienen con mucha ictericia que llamamos nosotros. Eso se produce porque se produce un acúmulo de bilis en la sangre, porque el tumor obstruye la salida de la bilis desde toda la vía biliar hasta el intestino para hacer una metabolización de las grasas. Entonces, al tener una obstrucción en la salida es como una cañería, se queda retenida la bilirrubina, se queda en sangre y produce esta coloración en la piel. Además, como característica, los pacientes te van a contar que tienen una orina muy oscura y que cuando tú les preguntas te dicen que es una orina como la Coca-Cola, como el coñac, ¿vale? Es un color así muy oscuro. Y característicamente cuando tú les preguntas, las deposiciones te dicen que son unas heces blancas o unas heces amarillo blanquecino. Y también te suelen decir que a veces incluso tienen como grasa en el inodoro, porque no se ha metabolizado bien la grasa. Las bilis valen para metabolizar las grasas y como no se han eliminado, pues la grasa no está metabolizada y en el inodoro aparece como si fueran gotas de aceite. Eso es curioso también. Es muy típico también en el cáncer de páncreas los dolores abdominales en el piso abdominal superior y irradiado hacia la espalda, que es lo que nosotros lo llamamos dolor en cinturón. Y te lo cuentan muy bien los pacientes, te dicen, es que me parece que tengo un cinturón que me estoy apretando en los agujeros y es que me está machacando el dolor y es un dolor muy intenso. Probablemente es uno de los dolores más intensos que hay en los pacientes que nosotros conocemos. El dolor de cáncer de páncreas es bastante importante. Y necesitan medicaciones, pues como decía Rocío, morfina, altas dosis y bueno, la verdad es que cuesta mucho controlarlo muchas veces. Aparece también cansancio, aparece también pérdida de peso, aparecen náuseas y vómitos porque también el estómago está muy cerca y a veces incluso se puede comprimir el estómago. Aparecen, pues lo que os decía antes de que pueden aparecer también trombos, porque también tienen la actividad protrombótica. A veces incluso cuando nosotros les exploramos encontramos un hígado aumentado de tamaño y encontramos también una vesícula aumentada de tamaño. Y es porque la bilis se ha quedado acumulada y como una cañería se va acumulando y se produce un aumento del tamaño de los órganos. Y luego es verdad que no se produce una diabetes como tal, sabéis que el páncreas es el que tiene la producción de insulina
Y es difícil que encontremos una diabetes establecida en un paciente con un cáncer de páncreas, pero sí que es verdad que cuando les hacemos analíticas nos salen unos niveles de glucemia, de azúcar en la sangre, que están un poquito alterados. No llegamos a tener unos niveles de 500 de glucemia, pero sí que es verdad que están un poquito más alterados de lo normal. Entonces, si veis, son síntomas que a priori sí pueden parecer muy llamativos, pero que muchas de las enfermedades de vía biliar, un cólico biliar, una colilitiasis, una colecistitis, es decir, enfermedades bastante comunes pueden tener estos síntomas. Con lo cual, pues estamos en la misma condición de antes, que son síntomas que cuando te aparecen y te pones a buscar, pues a veces llegamos un poco tarde. Entonces, bueno, con respecto a lo que decíamos de la alimentación antes, a ver, el de páncreas o el de pulmón, es tener un estado nutricional adecuado y llevar una alimentación saludable, ¿vale? Entonces, pues obviamente eso es muy importante como factor de riesgo de cualquier tumor. Pero es que cuando estamos en concreto durante el proceso de un tratamiento, los tratamientos oncológicos pueden ser tratamientos quirúrgicos, pueden ser con quimioterapia, con radioterapia, o bueno, ahora ya estamos con desarrollos de tratamientos ya a nivel genético y a nivel de inmunoterapia, pero bueno, eso ya es otro estadio. Se ha visto que un buen estado nutricional y una buena alimentación favorece muchísimo digamos que la menor aparición de complicaciones, y mantener un estado nutricional del paciente te va a hacer que cicatricen mejor las cirugías, te va a hacer que el paciente esté mucho más fuerte a la hora de recibir una quimioterapia, una radioterapia. Y luego fundamental, que eso es una cosa por la que tenemos que luchar mucho, es el control posterior al tratamiento. Es decir, son pacientes a los que le ponemos mucha atención durante el proceso del tratamiento, pero que cuando ya los hemos tratado, cuando ya han terminado digamos, su proceso agudo, se les deja un poco abandonados después y no se les tiene tanta vigilancia. Se les hace las revisiones periódicas que cada tumor, por cada estadio que tuviera, por cada tratamiento que se le ha hecho, ha necesitado, pero luego ya digamos que se le deja un poco de la mano, ¿no? Y hay que incidir mucho en que la calidad de vida de un paciente tiene como pilar fundamental, entre otros muchos, por supuesto, una alimentación adecuada y un estado nutricional adecuado. Entonces, a mí me parece que es un tema fundamental tanto para la prevención como para el momento del tratamiento y para la calidad de vida posterior al tratamiento. Muchas gracias, Virginia. Muy, muy interesante también lo que nos cuentas de la alimentación. Además, veía a Rocío a sentir mucho y quiero retomar con ella el tema un poco acerca de lo que nos comentaban, ¿no? Del shock psicológico que es recibir esa noticia. Entonces, bueno, me gustaría que desarrollaras un poco más, ¿no? Que has dicho que se necesitaría igual más ayuda. Pues que desarrolles un poco más el que ves que hace falta o el que habría que pedir. Y luego, Virginia, si quieres, pues también desde el punto de vista dentro, ¿no? del hospital, comentar también esta parte. Bueno, a ver, yo lo que sí veo, a ver, conmigo en mi caso, por ejemplo, no tengo ninguna queja del trato que tienes dentro del hospital, ¿vale? Pero es verdad que nadie te explica ni te ayuda a asimilar esto. Yo, por ejemplo, con mi padre no ha tenido cáncer de páncreas, pero sí ha tenido pancreatitis y los síntomas, yo no sé qué pensará Virginia, pero creo que son muy parecidos porque él tenía un tumor que no era maligno. Entonces, ya te cuesta asimilar eso y cuando tú llegas al hospital y piensas que puede ser otra pancreatitis o que puede tener algo que tú ya conoces, cuando te dicen que en mi caso, mi padre, tiene cáncer y tiene metástasis y le quedan días de vida, el shock es duro y no tienes a nadie que te ayude y no solo en ese momento, porque con el trajín de cuidarlo, aunque suena mal, pues una vez que falleció, pues estás saturada y absorbida por todo lo que está pasando, no eres consciente, pero una vez que acaba, no tienes ayuda, no, es como que esa familia está un poco desprotegida porque no tiene una asistencia psicológica que le ayude a asimilar, sobre todo cuando te pasa con alguien que ya es muy mayor, pues entre comillas lo asimilas, ¿no? Porque la gente mayor, pues sabes que llega un momento que les va a pasar algo. Pero en mi caso, mi padre tenía 58 años, o sea, era súper joven.
una persona llena de vida, de vitalidad, que el día anterior a ingresar en el hospital él estaba con su dolor en su costilla, pero que estaba bien y que en unos segundos tu vida cambia, porque se muere y no hay nada. Ya no solo porque se vayan a morir, sino también los pacientes que salen adelante, que evidentemente hay un alto porcentaje de gente que se cura y que puede tener una vida normal. La familia también necesitaría tener unas pautas para asimilarlo, para ayudar a la persona que tiene esa enfermedad, porque la gente que está a nuestro lado cuando padecemos un cáncer también sufre y no sabe cómo ayudarnos. Como yo he tenido cáncer, mi padre lo ha tenido, mi abuela lo ha tenido, sé que es muy importante el que te sepan tratar, el que puedas asimilar y que tengas donde ir y preguntar todas las dudas que produce. Cuando escuchas la palabra cáncer, todo el mundo nos asustamos y decimos sinónimo de morirte, y no es necesariamente. Entonces, sí creo que debería de haber más ayuda psicológica para la familia, aparte del paciente, para la familia, antes, durante y después. O sea, cuando te lo están diagnosticando, cuando están tratándolo y cuando ya estás bien o te dan el alta médica o el alta para poder trabajar, pero sigues con tus visitas al médico para tus controles, sí debería de haber una ayuda psicológica para que te ayude, porque es complicado, manejarlo uno mismo es complicado. Virginia, que te veis ya preparada para contestar. Mico, un momento que está... Tienes que activar tú el micro. Ahí. Está, ¿ahora me oís? Ahora sí, ¿no? Yo siempre he dicho que los familiares de los pacientes oncológicos son unos héroes por partida doble, porque es verdad que cuando tú a un paciente le dices que tiene un cáncer, a ver, el paciente obviamente sufre, el paciente obviamente le cuesta asimilarlo, además es una cantidad de información en una consulta que es imposible de metabolizar, eso vamos, que yo como médico lo tengo claro. Pero claro, tú no te das cuenta que el paciente viene con su familiar y que en realidad el paciente efectivamente es el que va a sufrir la enfermedad y obviamente es el que lo va a pasar peor, pero sin duda el familiar va a estar ahí 24 horas cuidándole, incluso a veces es el saco de boxeo del paciente, porque el paciente pasa por todas las fases que nos han descrito muchas veces, que primero la tristeza, luego la ira, luego el por qué a mí, luego la culpa, todas esas fases que pasa un paciente cuando le dan una mala noticia, las paga con la persona que tiene más cerca, que es en este caso el familiar. Y el familiar, además, por su parte, está con el sufrimiento de ver a su familiar mal, que le han diagnosticado un cáncer, que no voy a llorar delante de él porque cómo me va a ver así, no me voy a quejar delante de él porque entonces yo lo que tengo que hacer es animarle y le voy a deprimir más. Pero claro, el familiar tiene que desahogarse de alguna manera y tiene que tener ayuda de alguna manera. Y es verdad que sí que existen ahora, que eso hemos avanzado mucho con respecto a hace años, existe ahora la psicooncología y existen los servicios de psicología que apoyan a los servicios de oncología para ayudar a estos pacientes. Pero claro, de los familiares pues están como un poco olvidados, porque los familiares están ahí, pues sí, de acompañantes, pero no son los que están sufriendo la enfermedad físicamente, pero emocionalmente tienen mucho trabajo. Y además es que a nosotros, unos familiares colaboradores, entenderme colaboradores, unos familiares que nos ayuden, que sepan manejar al paciente, que entiendan lo que está pasando, que colaboren con nosotros a la hora de cuidar al enfermo, nos ayuda mucho y además también benefician mucho al enfermo. Pero claro, hay que cuidar al cuidador y eso todavía tenemos mucho que hacer. Porque claro, el paciente tiene que asumir muchas cosas, pero el familiar también. Y ver degradar cómo día a día se va degradando un familiar, cómo lo está pasando mal, cómo sufre con la quimio, con la radio, pues eso es muy duro también. Entonces, es verdad, yo estoy de acuerdo que sí que nos centramos mucho en el paciente, obviamente el paciente es lo importante, entendedme lo que os digo, ¿no? En estos tratamientos. Los médicos nos centramos mucho en el paciente, pero es verdad que a veces nos olvidamos de los familiares y eso sí que es una cosa que habría que trabajar en ello. Y sobre todo porque lo que dice un poco Rocío, ¿no? Es verdad que, bueno, si el paciente oncológico sale adelante y
y al final es una mala experiencia que ha habido durante unos años, pero la supervivencia afortunadamente cada vez es mayor, cada vez con mejor calidad de vida, pues bueno, es un poco más llevadero, pero en los casos como Rocío, que al final ves que tu familiar fallece, que encima es un paciente joven, que pues claro, es que él después es muy duro. Has estado durante mucho tiempo ahí dándolo todo, esforzándote, aguantando el tipo con tu familiar, y cuando todo se acaba, pues ahí te quedas tú solo, y es verdad que debería haber más apoyo. Debería haber más apoyo, que de momento no hay, pero que bueno, que yo imagino que con el tiempo pues es una cosa que habrá que trabajar, porque me parece fundamental, sí. Pues bueno, hacemos también un llamamiento desde aquí para que quien nos escuche y si hay alguien que puede cambiar esto, ¿no? Pues que hace falta ese apoyo también a los familiares. Y bueno, para cerrar un poquito el encuentro, vamos a hablar sobre un par de mitos acerca de estos tipos de cánceres y vamos a empezar con Virginia. El primero es pues que el cáncer de pulmón afecta a mujeres, no afecta a mujeres, sino que es mayoritariamente masculino. A ver, esto es un mito, verdaderamente es un mito porque no es verdad. Se basa fundamentalmente en que, como os acordáis que os he dicho al principio, el cáncer de pulmón está muy, muy relacionado con el tabaco. Entonces, hace muchos años solamente fumaban los hombres. Era muy raro que las mujeres fumasen. Entonces, obviamente, los tumores relacionados con el tabaco pues eran en hombres, porque las mujeres no fumaban. Es verdad que sí que había fumadoras pasivas, pero bueno, dentro de que el fumador pasivo también puede desarrollar un cáncer de pulmón, obviamente no es tan directo como un fumador activo, ¿no? Pero claro, a partir de los años 70, 80, la mujer se incorpora de una manera brutal al hábito tabáquico, y cada vez son más las mujeres que fuman, hasta que llega un momento que ha habido años en los que ha habido casi un ascenso brutal de mujeres fumadoras y empezaba a descender el número de hombres que fumaban. Eran unas gráficas un poco curiosas, ¿no? Entonces, pues efectivamente, si lo relacionas con el hábito tabáquico, es tan frecuente en hombres como en mujeres porque los dos fuman. Es verdad que además hay más factores de riesgo, ¿eh? Hay factores de riesgo ambientales, hay factores de riesgo genéticos, también hay factores de riesgo en algunos productos químicos, por ejemplo, los trabajadores que trabajaban en la mina, que eran hombres, trabajadores con asbesto, trabajadores con talco, trabajadores con una serie de productos químicos que siempre habían sido, hace muchos años, eran los hombres los que trabajaban ahí. Pero una vez que la mujer ya se incorpora a lo que es el tabaco en sí, al hábito tabáquico, podemos decir que es muy frecuente tanto en hombres como en mujeres. Y eso de que las mujeres no tienen cáncer de pulmón es un mito. Pues mito o digamos falso, ¿no? Afirmación falsa. El siguiente va para Rocío y es acerca de que no me importa que fumen en sitios cerrados porque el humo de terceros no afecta a mis pulmones. Luego, Virginia, si tú quieres añadir algo a lo que contestes, Rocío, siéntete libre. Bueno, como ya también lo ha dicho Virginia, el humo pasivo también afecta. No es que haya un porcentaje muy alto de tumores, pero sí hay un porcentaje que está relacionado con los factores ambientales, como ha dicho Virginia. Entonces, sí te importa que fumen a tu lado si no eres fumador, porque sí te puede afectar. Realmente sí que puede. Sí, sí, completamente de acuerdo, ¿eh? O sea, que es lo que hemos dicho, sí. Yo los de factores ambientales introduciría también un poco que todo el tema ahora de la contaminación. Sí, Que por también supuesto. está empezando ahora a haber muchos estudios que dicen pues, que la contaminación afecta y que uno de los efectos que tienes es cáncer de pulmón. De hecho, se dice más o menos en los estudios que alrededor de un 4 o 5% de los tumores de pulmón que se diagnostican pueden estar en relación con factores ambientales, con la contaminación, que no es desdeñable, ¿eh? Un 5% de 30.000 es bastante. Pues a ver, el siguiente va a ser para Virginia y es que el cáncer de pulmón es sinónimo de muerte. A ver, no. Es verdad lo que hemos dicho antes, que hay veces que, como al principio, son asintomáticos y no dan ninguna clínica, los diagnosticamos tarde, eso es verdad, pero es verdad también que ahora se está avanzando mucho en tratamientos, se está avanzando mucho en investigación
y de hecho ahora existen terapias, sobre todo porque se ha visto que hay algunos cánceres que están implicadas mutaciones genéticas y mutaciones en algunas proteínas. Entonces, si se tiene una determinación específica del gen que está afectado, se están haciendo tratamientos específicos para esas mutaciones, para esos cambios en los genes. Incluso se están utilizando también terapias inmunológicas que van dirigidas específicamente a las proteínas que están afectadas, con lo cual eso tiene, es verdad que está todavía iniciándose, pero ya se está utilizando y está teniendo también muy buenos resultados. Y luego es verdad, una cosa que no hemos comentado, es que hay algunos pacientes que cumplen ciertos criterios que los estamos considerando como personas de riesgo a la hora de hacerles screening periódicos, como los programas de detección que se hacen de mama, que se hace de próstata, que se hace de cáncer colorectal, pues ya se están empezando a hacer para cáncer de pulmón. Entonces, se están haciendo diagnósticos precoces y se están haciendo con escáneres, con tags de baja radiación, porque obviamente si los hacemos con las radiaciones normales es mucha radiación, y se están haciendo prácticamente anuales. Entonces, sí que se está viendo que se está consiguiendo detectar tumores en pacientes que no tenían ningún síntoma, que cumplían unos criterios que son estar en un rango de edad entre 55 y 74 años, tener un índice de acúmulo tabáquico que se calcula con una fórmula, que bueno, no viene al caso, pero es más o menos que durante los últimos 30 años hayan fumado la equivalencia a una cajetilla de tabaco diaria, o en los últimos 15 años hayan fumado 2 cajetillas diarias, o que sean fumadores activos en los últimos 15 años o exfumadores, pero durante todo este tiempo hayan tenido ese acúmulo. Entonces, se están haciendo esos escáneres, esos tags con baja radiación y se están obteniendo bastantes buenos resultados detectando precozmente pacientes con cáncer. Con lo cual, si tú a estos pacientes que lo has detectado precozmente le pones un tratamiento de cirugía, de quimio, de radio, en función del tumor que se diagnostique, como estás haciéndolo de manera muy precoz, casi con toda seguridad, no ha dado tiempo a que haya metástasis, pues están teniendo bastantes buenos resultados. Dentro de que todavía sigue teniendo una tasa de mortalidad bastante elevada, pero digamos que estamos viendo ya que tener un cáncer de pulmón no siempre es me voy a morir. Estamos teniendo ya muchos avances. ¿Que queda mucho por hacer? Seguro, pero bueno, se está avanzando mucho y eso es muy buena señal. Muy importante esto que comentas de estos últimos avances. Rocío antes me comentaba también alguna cosa que ha visto ella. Sí, un médico gallego que ha sacado una técnica muy revolucionaria que se llama, no sé si Virginia lo habrá escuchado, que es el médico Diego Rodríguez, González Rivas, que ha sacado una técnica para operar a los pacientes con cáncer de pulmón que se llama Importal VAT, que es una incisión en una intercostal y que a veces no hace falta ni siquiera ni anestesia general ni una intubación traqueal. Y a las 24 o 48 horas pues les dan el alta domiciliario, no que tenga el alta, pero sí que los mandan para casa. Es un médico que parece ser que está muy metido en esto del cáncer de pulmón. Y bueno, sí que he leído bastante sobre él y que está esta técnica que no sé si se usa mucho o no, pero que está ahí. Claro, esa técnica se tendrá que usar fundamentalmente en algunos tumores específicos, tendrá que tener algunas características especiales y obviamente ese tipo de técnica quirúrgica te disminuye muchísimo todas las complicaciones que pueda haber por tener una cirugía más invasiva, sobre todo por la estancia hospitalaria, por la comodidad del paciente, la recuperación obviamente no tendrá nada que ver. Claro, todos esos son avances que se están haciendo y la verdad es que queda mucho por hacer, porque es verdad, pero bueno, es verdad que la cosa pues está avanzando de una manera que va por buen camino, sí. Pues vamos a cerrar con la última, que es para Rocío, y es que si alguien en mi familia tiene cáncer, ¿es posible que yo también vaya a tener cáncer? Es una pregunta que yo creo que es muy común, que se hace mucha gente. No necesariamente. Bueno, Virginia sabrá más que yo, pero bueno, el cáncer es una mutación en unos genes y que solo un 5 o un 10% de la gente lo puede heredar este gen mutado de un familiar, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, no sé si lo hacen a todo el mundo, pero en mi caso sí me han hecho un estudio genético para saber si esas mutaciones yo las tenía. Entonces, para que se dé, tiene que ser que en la misma familia tengan varios miembros de la familia tengan el mismo cáncer. Yo he tenido el mismo cáncer que mi abuela, entonces a mí sí me han hecho ese estudio genético
no solo del cáncer que tuve yo, sino también de pulmón, de otros, y ha dado negativo. Por lo tanto, no necesariamente porque lo tengan tus familiares lo vas a ir. Claro. Sí que es un factor de riesgo, entre otros muchos, el que familiares tuyos, y además es una pregunta que se hace siempre, ¿no? Si ha habido algún cáncer en tu familia, qué tipo de cáncer, porque es verdad que puedes tener una predisposición, pero no necesariamente se tiene que heredar sí o sí, y el que tu padre, tu madre, un primo haya tenido cierto tipo de cáncer, salvo que esté asociado efectivamente con algún síndrome genético específico, en cuyo caso sí que hay que hacer estudios genéticos a la familia, no se tienen por qué heredar. Entonces, sí que habrá familias, por ejemplo, eso es muy típico que se hace, eso sí que lo habréis oído, los estudios de cáncer de mama, que se hacen los estudios a todas las mujeres de las distintas generaciones. En otros tumores también se hace, pues se puede hacer en pulmón, se puede hacer, en otros muchos se hace, pero es verdad que son síndromes genéticos específicos, pero hay otros muchos tumores que no tienen para nada que ver, no se heredan. En el mío, por ejemplo, fue un tumor, o sea, un cáncer de ovarios, y ahí sí que me hicieron el estudio, porque mi abuela también tuvo cáncer de ovarios. Se curó y se trató y vivió muchísimos años, pero es verdad que a raíz de eso yo también lo tuve, curiosamente, a la misma edad. Y entonces, al haber más miembros de la familia con otro tipo de cánceres, sí me han hecho ese estudio genético, que yo creo que cuando hay muchos miembros de la familia que tienen distintos cánceres, deberían de hacerse, porque yo creo que pueden ayudar a prevenir. Es que además hay algunos síndromes que tienen en común que se pueden padecer distintos tipos de cánceres en el mismo síndrome. Puede haber cáncer de ovario o cáncer de endometrio, puedes tener cáncer de colon y cáncer de mama. Quiere decir que son síndromes que llevan asociados distintos tipos. Entonces, eso hay que hacer un estudio porque hay que determinar si tienes ese síndrome, hay que buscar que puedas tener un primario en otra localización. Entonces, eso es importante, sí. Pues con esto cerramos porque teníamos otra frase más, pero Virginia ya la ha desmentido antes, que era que el cáncer de páncreas siempre conduce a la diabetes. Y ya nos has dicho que no tiene por qué. No. Así que con esto cerramos y de nuevo daros las gracias por compartir este ratito con nosotros y que esperamos que esto que hayamos hecho ayude a mucha gente y conciencia sobre todo. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Sí, lo mismo digo, muchas gracias, ¿eh? Y esperemos efectivamente haber podido ayudar a la gente, que es de lo que se trata. Pues hasta la próxima. Hasta luego, adiós. Hasta luego.